Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Hoy quiero hablarles de uno de los, yo creo, más repugnantes y además tristes acontecimientos, eventos de nuestra cruzada de liberación nacional, guerra civil 36-39 o contienda de aquellos años. Y ese es de lo que se ha venido a llamar los niños de la guerra. Otra más de esas barbaridades que hicieron los frente populistas, que no republicanos. Vuelvo a repetir, por favor, corrijan, no pierdan la batalla semántica. No eran republicanos, eran frente populistas, o en todo caso, republicanos socialistas soviéticos. Póngale los adjetivos, que es lo que hay que hacer. Bien, los niños de la guerra. ¿En qué consistió lo que se ha llamado los niños de la guerra? Pues muy sencillo, llegado un momento dado, los frente populistas no tienen mejor idea que hacer, no se les ocurre nada mejor que coger a niños menores de 15 años y sacarlos de su zona, lógicamente. Dijeron que era para evitarles los desastres de la guerra, que murieran en las bombas, etcétera, etcétera. No, no es así. No es así. O en muy pequeña parte. Fue para utilizarlos como propaganda. Porque lo que se hizo fue inocular el miedo a los nacionales en sus padres y de paso también en los niños, que si los moros de regulares se los comían crudos, que si los nacionales mataban niños a destajo, que si en cuanto llegaran y liberaran para los nacionales, ocuparan para los frente populistas su territorio, aquello iba a ser una carnicería, que los niños peligraban. Con esa propaganda, con esa barbarie, con esa sinrazón, consiguieron que muchos padres, sobre todo en Vascongadas, cuando estaba aislada y cuando los nacionales iban avanzando, Guipúzcoa también, Asturias, Santander, se prestaran a dejar que sus hijos fueran separados de ellos y se los llevaran, realmente sin saber a dónde ni qué iba a ser de ellos. Les voy a contar brevemente cuál fue esta historia. Habría mucho que decir, pero es importante volver a traer por lo menos las partes más importantes de ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues vamos a ver unas imágenes y al mismo tiempo les iré relatando brevemente, digo, lo que ocurrió. Aquí los tienen, puño en alto, claro, cómo no. Ahí los tienen. Bueno, pues sepan las cifras. Hasta unos 35.000 niños, números redondos, se considera que los frente populistas sacaron de España, de su zona, con las excusas, que no razones, que he dicho. La mayor parte fue de Guipúzcoa, Asturias y Santander. 35.000, los hubo también de Cataluña y de una que otra región. 35.000 menores de 15 años que fueron separados de sus padres, imagínense qué dolor, metidos en unos barcos, ahora veremos cómo, y sacados de España, sin saber a dónde ni cuándo volverían a verlos. 35.000, 20.000 dieron a parar en Francia, unos 5.000 en Bélgica, 4.000 en Inglaterra, Reino Unido. Suiza acogió unos 800 y a México llegaron 500. Alguno que otro desde México saltó a Estados Unidos. Se pierde la pista de esto, fueron muy pocos. Y 3.000, ojo al dato, y hablaremos después de ellos separados, terminarían en la Unión Soviética. Sí, en el paraíso socialista, en la URSS, también en Ucrania, entonces parte de la URSS. Se organizaron varias expediciones, menores de 15 años, vuelvo a repetir. Y bueno, ¿cuál fue la más importante que se recuerda? Como una especie de noche triste, como aquella de Otumba. Pues 1.100 de esos niños, el 23 de septiembre del 37, embarcaron en un buque destartalado desde el Musel, Puerto del Musel, en Gijón, camino de ese exilio forzado por sus mayores y por los dirigentes frente populistas, PSOE como siempre a la cabeza,
pero también comunistas, por supuesto. Fíjense que 3.000 terminaron en la Unión Soviética, y no cabe duda también que separatistas. Los metieron esa noche, me refiero, de los 35.000, 1.100 los metieron en ese destartalado vapor, era una porquería, el Dairiguerme, que justo cuando dejó a los niños se hundió. Si no se hundió antes y pudieron perecer 1.100 niños, fue por un milagro. De ahí llegaron a la costa francesa, a Saint-Nazaire. Ahí transbordaron a un barco soviético ya, el Cooperazia. Vamos a ver más fotografías de estos chavales. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos saliendo de el Musel de Gijón, puño en alto, claro. Y aquí tenemos a uno de los buques. Este ya no era el destartalado, sino uno de los dos soviéticos a los que se ampararon, se transbordó a estos niños. Ese, el Cooperazia, cogió el Támesis hacia arriba, llegó al puerto de Gravesend, y allí hubo un transbordo de la mitad de ellos, más o menos iban unos 1.400, 1.100, 1.400, unos 750, transbordaron a otro buque soviético, el Félix Darsinsky, y los dos buques soviéticos con estos niños arribaron el 4 de octubre del 37 a la Unión Soviética. Con ellos iban además 120 adultos, en realidad para vigilarles y para hacer de ellos buenos soviéticos, buenos comunistas. Eso es clarísimo. Pues bien, ¿qué fue de estos niños? Pues vamos a ver lo que hizo, como siempre, Francisco Franco, las autoridades nacionales, que sabían lo que había pasado, una vez que termina la guerra. La guerra termina el 1 de abril del 39, como sabemos. Pues aquí los tenemos. Para finales del 39, máximo en el 40. Además, conforme se venía encima la guerra, por lo menos europea se consideraba, después fue mundial, se dieron toda la prisa posible, pusieron toda la diligencia que estaba en sus manos en intentar recuperar a estos chavales, a estos niños. Aquí los tenemos, los que salieron con el puño en alto volvieron, levantando el brazo, claro, con esa pancarta y a unas otras. Retorno a sus hogares de los niños evacuados por los rojos. Bueno, para diciembre del 39 y los primeros meses del 40 se habrían logrado recuperar, repatriar prácticamente a la totalidad de aquellos 35.000 niños. Es impresionante la labor que se hizo en tan pocos meses, recién acabada la guerra, con los problemas que había entonces, y devolvérselo a sus padres. Nadie se comió a esos niños, ni los mataron, sino todo lo contrario. Aquí los tenemos regresando, excepto ¿cuáles? Pues los 3.000, de 3 y 5.000, las cifras varían, que acabaron para su mala suerte en la Unión Soviética. Se pudo recuperar a los de Francia, Bélgica, Suiza. A los de México se tardó un poco más por aquel gobierno que odiaba a los nacionales, que odiaba a España en general, como hoy también, muchos de ellos, no todos los mexicanos. Se les pudo traer. Los que estaban en Inglaterra también, y además se les evitó tener que sufrir los estragos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los únicos que no? Pues muy sencillo, los de la Unión Soviética. ¿Y por qué? Pues no solamente por Stalin y sus autoridades, sino sobre todo, fíjense bien, sobre todo, por la Pasionaria y Santiago Carrillo y los demás dirigentes comunistas, que no podían permitir que esos niños volvieran a un país fascista, a una dictadura, donde se los iban a comer con patatas. Y lo impidieron a toda costa. Las autoridades españolas hicieron todo lo posible a través de la Cruz Roja Internacional y de otros organismos internacionales, no solamente católicos, sino también luteranos, protestantes, intentando. Fue imposible, se echó también encima la Segunda Guerra Mundial y ya no se pudo hacer nada. Pero es que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45
y la pasionaria y Carrillo siguieron impidiendo que esos chavales volvieran a España. ¿Cuándo empezaron a volver? Pues empezaron a volver cuando muere Stalin, cambian algo los vientos en la Unión Soviética, poco, algo, pero por razones también de propaganda de los nuevos gobiernos soviéticos, Khrushchev y compañía, esa especie de deshielo, que era falso, se empezó a dejar volver a esos chavales. Es impresionante. Para el año 57, incluso cuando han regresado los divisionarios, se crea en marzo del 57 la subsecretaría del Ministerio de la Gobernación para la Comisión Coordinadora de Repatriados. ¿Para qué? Para que estos que empezaban a volver, claro, ya no tenían 15 o 10 años, ya habían pasado otros 15, tenían 25, 30 años, sabían ruso, venían con una mentalidad, pero volvían a casa para ayudarles a reintegrarse a la vida diaria española, a encontrar un trabajo, a darles la documentación correspondiente y lo demás. Esta es la tremenda historia, vuelvo a repetir, de los niños de la guerra. Aquellos que tuvieron la mala suerte de tener unos padres que se sometieron a la propaganda villana, infame, de los frente populistas, que lo fueron en todo, también en esto, jugando con los niños, con los críos, sacándolos de España, repartiéndolos por media Europa, algunos de los cuales, para su desgracia, en la Unión Soviética. Todos volvieron. Inglaterra, Francia, fíjense, que no era precisamente pro-española en esos momentos, Italia, Suiza, incluso México, que tampoco lo era, permitieron a esos críos volver a España, un país fascista, ¿verdad? No. Los únicos, la Unión Soviética. ¿Por qué? Por los de siempre. Santiago Carrillo, la pasionaria, esos mismos a los que luego se les permitió venir. En el 77 estaban sentados otra vez aquí en las Cortes, esos criminales terribles que habían jugado también con la infancia, con los más vulnerables, los más manipulables. Aquí, en esa traición que no transición, se les dejó volver. Es tremendo esa fotografía, no la quiero ni sacar, de la pasionaria Carrillo, Alberti, Ignacio Gallego sentados en las Cortes en el año 77. Los que habían impedido, los que habían hecho que aquellos chavales entre 3.000 y 5.000 se comieran la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, permanecieran luego en el paraíso socialista de Stalin hasta el año 54, 55, donde empezaron a volver lentamente. Aquí se les acogió, por supuesto, ya eran adultos. Se reintegraron a la vida nacional sin ningún problema también. Esa fue también la España y la labor de Franco y de las autoridades, de ese auxilio social que hemos visto en ese tren. Es algo que hoy se olvida y que hay que recordar también en este año 2025. Por eso lo he querido hacer así. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!